Buenos días, muchas gracias por Agrovidar y a Red Eléctrica Víctor por generar este contubernio, ¿vale? Porque ha sido muy interesante poder coincidir con gente que llevo a lo mejor tratando por email o leyendo durante 7 u 8 años y que hasta hoy no hemos tenido la oportunidad de, bueno, ayer, de ponernos caras, ¿no? Voy a presentar sobre todo el trabajo que estamos haciendo ahora mismo en el norte de Extremadura, pero también un poquito en la zona de Viseu dao Afoes, que es aquí, la región centro de Portugal. Sierra de Gata Urdes sería el límite noroccidental de la provincia de Cáceres, y luego en la zona de Valencia de Alcántara, que aquí finalmente todavía no va a haber pastoreo preventivo, ¿vale? Estos son los socios del proyecto LIFE ahora mismo, lo lidera la Cámara Intermunicipal de Viseu. Y este proyecto surge en una cita como esta, ¿vale? Subí a un curso que había de la Universidad de no sé si es Cantabria o Santander, Cantabria, ¿no? Sobre métodos alternativos de prevención de incendios forestales. Allí coincidí con técnicos de Portugal y a raíz de una presentación, pues hubo match, ¿vale? Y lanzamos este proyecto que consiguió financiación. Y gracias a esto, pues, la parte del pago a los ganaderos ya estaba resuelta antes, pero sí que hemos podido dedicar más tiempo a la monitorización del efecto del pastoreo preventivo en biodiversidad, suelos, etcétera, ¿vale? Que es lo que os voy a presentar un poco hoy en cuanto a, sobre todo, cómo lo hacemos. Bueno, ahí sí. Evidentemente el reto que nos une esto es el mismo. El planteamiento que nosotros tuvimos desde el principio, que es el 2017, cuando arranca el proyecto Mosaico, es muy básico, ¿no? O sea, buscando siempre la causa última de por qué han vuelto estos grandes incendios forestales, más allá del éxito de la extinción temprana, que genera esa acumulación de combustible que va a dar lugar a ese gran incendio de más de 500 hectáreas, ¿no? Que sea imposible de gestionar. Pues detrás de todo eso, cuando vas haciendo preguntas, no, porque hay una persona que ha provocado el incendio, o ha habido un descuido. Ya, pero ¿por qué antes eso también existía y no había estos grandes incendios? No, porque es que ahora son muy efectivos las técnicas de extinción. Ya, pero ¿por qué antes también extinguían los incendios la gente de los pueblos, que era incluso un método más inmediato, y no había estos grandes incendios? Y al final llegas a el abandono del monte, el abandono de los usos tradicionales del monte, tanto en su vertiente forestal, evidente, como agrícola o ganadera. Entonces, pues, si esa es la causa primigenia, pues la que hay que abordar. ¿Vale? Yo como veterinario, pues diagnóstico etiológico, el patógeno tal, pues antibiótico al canto, en este caso, diagnóstico etiológico, abandono del monte, pues hay que recuperar los usos del monte. Y la apuesta que se hizo del Mosaico fue mediante la facilitación a los agentes que ya llegan en el territorio. O sea, los pocos agricultores, ganaderos, los ayuntamientos comprometidos, las asociaciones del territorio, facilitarles, mediante un equipo técnico especializado, el que puedan volver a hacer uso de esos montes. Y eso se lanzó en el 2017, se recogieron 170 iniciativas. Cualquier iniciativa que supusiera la retirada de biomasa del monte entraba en el saco y tenía un equipo técnico de agrónomo, forestal o ingeniero de monte, veterinario y luego también a nivel de planificación territorial. 4 técnicos con dedicación exclusiva para ayudar a ese proyecto que se pudiera ejecutar. O si era un proyecto ya en ejecución, asegurar que fuera viable económicamente, porque en muchos casos... Y de ahí surge una rama, ¿vale?, que es la que hemos financiado luego con el proyecto LIFE, Landscape Fire, que sería el pastoreo preventivo específicamente. Entonces se hizo una superposición de áreas de pastoreo con la red de defensa, o sea, lo que serían los cortafuegos, además método tradicional de infraestructuras lineales en crestas, etcétera, de la Junta de Extremadura, y donde se superponía. Iniciamos un proceso con los ganaderos de decir, bueno, ¿os interesa que hagáis un pastoreo preventivo y de mantenimiento de esta infraestructura? Sí y no, vamos a ponernos de acuerdo, ¿vale? Lo que hicimos fue copiar el modelo RAPCA, el modelo de Andalucía, ¿de acuerdo?, que está ya asentado, que a su vez ellos lo habían traído de Francia, y copiamos, vamos, luego vemos la fórmula tal cual, tanto el precio, el pago base, el método de evaluación, que sería
este esquema que vamos aquí, ¿no? De 5 grados de cumplimiento, teniendo en cuenta tanto las pratenses, o sea, las hierbas, como el matorral, etc., etc., ¿vale? El resultado de superponer pues sería esto, ¿no? Aquí tendríamos, pues sería en lo que os he dicho antes, Sierra de Gata-Urdes, ¿vale? Todas las líneas rojas y naranjas que veis son las distintas infraestructuras cortafuegos, ¿vale? Más llamados cortafuegos, y en verde las zonas de pastoreo que no que detectamos, sino de gente que se propuso, que se ofertó para colaborar, ¿de acuerdo? El resumen pues sería esto, ¿no? 74 kilómetros lineales, 431 hectáreas. El pago previsto, o sea, cuando haces la cuenta, lo haces en función de condiciones a ver, no, esto, me he ido, perdón. Anterior. En funciones de la orografía del terreno, el tipo de vegetación, la inaccesibilidad o accesibilidad, todo eso son variables que incrementan el precio a pagar por hectárea, ¿vale? Entre 40 y 90 euros. La media nos quedaba en 69 euros hectárea, pero luego, como se evalúa el grado de ejecución, siempre el pago baja, ¿vale? El máximo que hemos tenido de ejecución ha sido un 80% y la media ahora mismo de la última campaña estaría por debajo del 50% de ejecución, que es un grado de ejecución que no satisface a ninguna de las partes, ni a la administración ni a los ganaderos. ¿Están de acuerdo? No se están de acuerdo, ¿vale? Hemos conseguido que estén de acuerdo en eso, ¿vale? Entonces, la casuística, pues tenemos rebaños que son de caprino, con algo de oveja también. Este es Antonio Mateos, que es uno de los kamikazes que se han incorporado al sector primario en una zona de monte sin elegibilidad de la PAC, o sea, CAP 0 que se dice. O sea, aquí él no tiene hectáreas elegibles donde acoplar sus posibles derechos de incorporación. Y son parte del trabajo es ayudarle para que se consiga CAP, que tenga de la Reserva Nacional una buena asignación inicial, que está siendo casi más duro eso que no el pastoreo propiamente dicho. Porque precisamente Antonio, y por eso sale el primero en la diapositiva, es el que mayor grado de ejecución ha logrado, ¿vale? Está siempre por encima del 50%, de los pocos que está siempre por encima del 50%, y en una zona más muy estratégica. Esto no se ve muy bien aquí, tenía que tener un mapa más genérico, pero esto es una lengua de la comarca de las Urdes que se mete en Sierra de Gata y que está entre dos de los valles con mayor riesgo de incendio del norte de Extremadura. Entonces, si esta zona está bien gestionada, ¿vale?, pues va a ser un área de, no sé cómo dijiste ayer, de baja carga, que evidentemente va a tener un valor a la hora de contener el incendio, ¿no?, que no salten de aquí a aquí o viceversa, ¿vale? Y este, desde luego, es uno de los que están teniendo mayor resultado. En las 3 campañas que hemos hecho siempre está por encima del 50% de ejecución. Tenemos casos de new entrants, de neorurales, nuevos pobladores, llamarlo como queráis, como por ejemplo esta familia, José Antonio y Erika, el crío no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Y ellos, por ejemplo, son para mí un ejemplo paradigmático de gente que no tiene antecedentes agrícolas ni ganaderos, que por sus propios medios han hecho una pastoría, ahora mismo han inaugurado la quesería, ¿vale?, y van a pasar de tener una dedicación puntual como actividad complementaria a 2 personas con dedicación exclusiva, ¿vale? ¿Por qué? Gente con formación, gente con experiencia previa como empresario, o sea, que sabe manejarse con la administración, con los bancos, que tiene ese tal, y luego también una cuestión mucho de actitud también, que eso es muy importante, ¿no? Una actitud de emprendimiento, de no tener miedo a lo desconocido, a hacer cosas nuevas, y son ahora mismo la explotación posiblemente de referencia. Cuando tenemos que hacer acciones de diseminación, vamos bien donde Antonio, porque son el que mayor ejecución tiene, además está recuperando una raza de cabra en peligro de extinción, la jurdana, o a la finca de José Antonio y Erika, porque es un sitio también muy paradigmático, ¿no?, de cómo han logrado en un lugar que era pinar, pues levantar una pastoría de cabra, construir la quesería y además con productos de altísima calidad, en ecológico certificado. Este es Jesús Manuel Martín, junto con su mujer Miriam, que no sale en la foto, es más tímida que él. Es más tímida que él porque igual lo conocéis también de redes sociales, ¿vale? Entonces, Jesús empezó en el 2017 también en el proyecto, y bueno, ahora le conocéis por otras circunstancias, pero es uno de los cabreros que han arrancado con el pastoreo preventivo.
él hace una de las zonas más complicadas porque tiene que desplazar más de 2 kilómetros en línea recta las cabras desde la majada hasta el punto de intervención. Es el único caso, todos los demás coinciden plenamente. En su caso, para llegar aquí son 2 kilómetros. Entonces, por ejemplo, pues depende de los vídeos que tenga que subir a YouTube. Si tiene que subir pocos vídeos, pues sí que sube, si no, pues no sube. Entonces hemos tenido de los 3 años, 2 años bien ejecutados y un año pues que no está bien ejecutado. Estamos, por ejemplo, trabajando con la Junta de Extremadura para que haya una nave ganadera en esta zona, que es un punto de cruce de infraestructuras de prevención, y una nave que facilite el tener ahí directamente la pastoría, que no tenga que desplazar la pastoría 2 kilómetros, ¿vale? Esta tarde o a mediodía he traído 3 latas de cabrito, que es una acción que tenemos de diversificación de actividad agraria y de darle valor añadido. Las abriremos si queréis y las probamos, de caldereta de cabrito, y son sus cabritos, ¿vale? Cabrito es cabra verata. Juan Loren es otro ejemplo de New Entrant, de neorural, un Robinson absoluto, ¿vale? Esto es Salamanca también, esto era una zona totalmente matorralizada y a machete, literal, fue abriendo monte y es el único ganadero que hay en kilómetros a la redonda, ¿vale? Y ha hecho una labor que ya a nivel cartografía de modelo de combustible se ve, pero con la mala suerte de que se ve en lo que él ha desmontado, que no es MUP. Entonces no se le puede pagar por eso, solamente se le puede pagar lo que hace en MUP, que es aquí en la zona de cortafuegos, ¿vale? Es una pena, o sea, no tiene un alto grado de ejecución en la infraestructura, que es en la que se le paga, pero sin embargo en la zona suya de campeo, que ya os digo que el modelo de combustible que ha hecho la Junta oficialmente ya se ve la reducción a riesgo bajo de incendio, ¿vale? Pues ahí no se le puede pagar, porque no tiene competencia o no ha creado el mecanismo administrativo para poder pagar en suelo privado, solamente se puede pagar cuando es MUP. Nati y Chuchi, que son también pioneros, desde el principio están en el proyecto. Tuvimos la mala suerte de que se cartografió sobre una zona que ellos preveían pastorear, que era esto, que es un monte de utilidad pública, y finalmente no les dieron permiso para pastorearlo, o sea, no les dio permiso para pastorearlo la Junta de Extremadura, se lo dio el Ayuntamiento aquí, pero como ya estaba hecho el proyecto para este cortafuego y no para este, pues tampoco se les puede pagar, ¿vale? Y son cantidades que realmente no son significativas, a efectos de presupuesto, vamos, son irrisorias, pero no se le puede pagar, ¿vale? Entonces, pues, otra de las pelas que tenemos ahí, de dónde sacamos ahora, pues 1.000 euros al año, que es que eso para un presupuesto de forestal de la Junta de Extremadura es irrisorio, para poderles pagar el trabajo que están haciendo bastante bien, además. Y luego Eduardo y José María, que es otro caso paradigmático de actividad complementaria, ellos no son profesionales de la ganadería, lo tienen como hobby, por así decirlo, en una zona de gran interés, porque justo aquí, no se ve ahora, pero justo aquí han construido un complejo de turismo y todo el parar los posibles incendios que venían de esta masa forestal sería gracias al pastoreo que ellos hacen aquí, y sin embargo no hemos conseguido tampoco, bueno, sí que cobran, pero engañando a la administración, a Trasa, a todo el mundo, ¿vale? Porque no he estado de alta en la Seguridad Social. Es una actividad complementaria, sabéis que cuando es menos del IPREN no tienes por qué estar dado de alta en Seguridad Social, pero a efectos de la empresa contratista del servicio, pues no es tal. Entonces he sacado al principio los que han ido rodados, pues porque todo encajaba a nivel ganadero, administración y territorio, y luego pues casos que hemos tenido concretos que ha surgido una serie de dificultades que son las que hacen pues desesperar a veces, ¿no? Bueno, esto ya es la fórmula famosa de la RAPCA, el pago básico de 300 euros y 42 por hectárea y 48 que depende de las condiciones de pendiente, vegetación, etcétera. Córtame, Ramiro, cuando sea menester. Monitorización, que es desde mi punto de vista lo más interesante que podemos aportar aquí, ¿vale? Aquí es evidente el efecto que ha tenido el olivar para... Si este olivar, en vez de parar aquí, hubiera seguido hasta la cumbrera, pues hubiera sido un cortafuegos productivo, ¿sí o no? No solamente es más eficaz que los mal llamados cortafuegos, aquí tenemos por ejemplo uno, o aquí tenemos otro, ¿vale? Sino que además tiene una capacidad de generación de servicios ecosistémicos envidiable. El olivar de montaña, en un estudio que se hizo en la universidad por encargo de Bruselas hace como cosa de casi 10 años ya, el Bio, se vio como el agroecosistema más biodiverso, más que la dehesa.
O sea, la dehesa se lleva todas las medallas, pero el olivar de montaña, con gestión de cubierta vegetal, es más biodiverso que no la dehesa, ¿vale? Entonces, ¿cómo evaluamos esos servicios ambientales, ¿no? Bueno, nosotros en el proyecto tenemos una serie de ítems y una serie de objetivos, y la cuestión está cómo medirlo para que sea barato, ¿vale? Entonces, la manera de medirlo de una manera barata, ¿vale?, es con el método del área de referencia. Eso básicamente es un método indirecto. Nosotros, cuando vamos a campo, no medimos, no tomamos muestra de suelo, no capturamos invertebrados, no hacemos inventario de flora, ¿vale?, sino que tenemos estos indicadores que nos permiten evaluar con una puntuación de más 20, en este caso a menos 20, o de 0 a menos 10, una puntuación, un gradiente de lo que encaja plenamente con un área de referencia, o sea, donde están funcionando los ciclos de la materia, de la energía, de la dinámica de la comunidad, donde funciona en su cenit, el clímax, ¿vale?, cómo se aleja el punto que nosotros estamos evaluando respecto a eso. ¿Me entendéis o no? O sea, se produce una categorización según ecorregión de una serie de áreas de referencia. O sea, venga, este punto es el Rolex, este es el Rolex. Pues en función de ese Rolex que marca el precio, ¿aquí qué tengo? Aquí tengo un Casio, aquí tengo un Nisu, aquí tengo un... ¿Me entendéis o no? ¿Vale? Todo eso es una técnica, bueno, una metodología que está desde los años 80 estandarizada. Nosotros la hemos adaptado de gente de Argentina, del INRA de Argentina, y en la dehesa hemos comprobado que funciona muy bien. O sea, luego eso correlaciona muy bien con biodiversidad, con macronutrientes del suelo, con infiltración de agua, porque cada cierto tiempo sí que, o sea, tiempo y sitios sí que se mide analíticamente para poder comprobar si correlaciona o no. ¿Me entendéis o no? Y lo que estamos por ver ahora, qué tal funciona a nivel de montaña, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que a nivel visual, pues es muy evidente y se comprueba, ¿no? Aquí tenemos un valor de menos 55 de puntuación, ¿vale? Veis el suelo desnudo, vemos que estaba matorralizado con Fistula danifer, con Jara pringosa, que es un arbusto a evitar por el tema de los incendios, etcétera. Y aquí tenemos casualmente es el mismo sitio, 2 años después, hemos subido de menos 50 más 25, o sea, 75 puntos de diferencia. Y lo ves y dices, coño, pues parece más saludable. O sea, ya a nivel foto por lo menos funciona, ¿vale? Y bueno, decir que además, esto en la dehesa, a nivel, pues fósforo, potasio, índice de Shannon y infiltración de agua, también funciona. O sea, correlaciona perfectamente, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo ya en un cortafuegos, ¿vale? Foto panorámica, foto cenital, y vemos también pues, una puntuación de menos 30 después de aplicar ese formulario que hemos visto antes, ¿vale? Y aquí tenemos misma zona de monte, en lo que es una franja auxiliar, en la que pues, hay cubierta vegetal, hay arbolado con buena salud, el suelo no tiene encostamiento, hay evidencias de afofauna en todos los taxa, o sea, hay polinizadores, hay depredadores, hay descomponedores, y luego a nivel de energía está en su cenit a nivel fotosintético, pues tiene una puntuación más alta, 70, muy cerca además del tope, ¿vale? Cuando empezamos a trabajar en la planificación de pastoreo estratégico, era sobre áreas sobre infraestructuras preventivas que existían previamente, o sea, los cortafuegos, y a través del LIFE ya lo que se ha hecho es un estudio del territorio con no solamente el modelo de combustible, sino también el histórico de incendios forestales, comprobando además los puntos, no sé cómo, de ignición o algo así, puntos de aceleración, ¿no? Los puntos, no sé cuál es el término técnico, no me acuerdo. Puntos en los que se ha comprobado que históricamente se aceleran los fuegos, que ahí sería un punto estratégico de gestión, y luego las áreas, pues serían áreas en las que está reduciendo la masa, pues vamos a tener un efecto evidente de separar áreas de alto riesgo, por ejemplo, ¿vale? Y es lo que estamos trabajando ahora. O sea, este año la ejecución va a ser paralela, va a ser por una parte en los cortafuegos lineales, las infraestructuras lineales, y por otro en puntos estratégicos de gestión, con una ventaja para el ganadero, que aquí es más fácil perimetrar y mantener los animales, porque no es un área que tenga que estar de libre accesibilidad, no es un cortafuegos que tiene que estar libre de vallas,
que tienes, por tanto, tú trasladar los animales, o si pones pastor eléctrico, retirar el pastor eléctrico inmediatamente. Este tipo de infraestructura preventiva, como no intercede con las infraestructuras de prevención convencionales, puede haber infraestructuras permanentes para el pastoreo. Entonces entendemos que el grado de ejecución debería ser mayor en estas áreas que no en las infraestructuras lineales. No sé si me entendéis la lógica de esto, ¿vale? Pues ya está.